Bienvenidos a Para Queima de Noche, un espacio creado para sacudir el pensamiento, con temas controversiales, sin filtros ni tabúes, que excitan tus sentidos. Este podcast es una producción exclusiva de Mundo Oriental. Somos parte de tu vida. Quevedo Productions, Hey Creativo. Para Queima de Noche llega a ustedes gracias a Eurobuilding Express. Vive la experiencia. Y con ustedes, el controversial y polifacético Ernesto Paraqueima. Y el día de hoy, en otro Paraqueima de Noche, vamos a tener un tema bien controversial. Vamos a hablar de la marihuana. ¿Se tiene que legalizar o no? Aquí el tema se discute en Estados Unidos sobre el aborto, pero aquí en Venezuela, ¿qué se habla? ¿Qué se dice? Vamos a tener a Néstor Francia, así que no te lo pierdas en Paraqueima de Noche. Bienvenidos a otro Paraqueima de Noche. Y el día de hoy vamos nosotros a tener como invitado al intelectual Néstor Francia. ¿No le gusta que le digan así? Yo sí le digo. Por lo menos en la Universidad de Oriente nosotros leíamos sus ensayos, sus escritos en los años 80, finales y comienzo de los años 90. Fíjense que tenemos nosotros por aquí. Tenemos a esto que nos mandaron, que es la chupadélica. Ya salió la sangría La Chupadélica. Esta sangría la vamos a degustar el 24 días de la inauguración de la Virgen del Valle y pronto estará en todos los bodegones y licorerías de todo el país. La Chupadélica, anoten eso por ahí porque es de aquí, de acá, de la ciudad del Tigre. Bueno, y ya vamos a comenzar pues con nuestro programa el día de hoy, que promete muchísimo porque vamos a tocar un tema, bueno, que nadie lo toca aquí en Venezuela. Es el consumo y la legalización de las drogas, sobre todo el de la marihuana. La marihuana. ¿Se acuerdan aquello de la cucaracha? Bueno, la canción de la cucaracha que hablaba sobre la Revolución Mexicana y que los soldados en aquel momento la utilizaban. Bueno, ahora tal parece que hay un gran debate a nivel nacional, pero aquí en este país hay cosas que no se discuten. ¿De verdad valdrá la pena hacer esto o simplemente no? En mi opinión, resulta que hay un dato, y es la primera pregunta que le tengo a nuestro invitado, a Néstor Francia. Y es que, bueno, antes de llegar a otras drogas, la gente pasa por la marihuana. Hay un dato que dice que el 78% de los consumidores de otras drogas duras, como el caso de la cocaína o el caso de otras drogas, bueno, primero pasaron por la marihuana. Por lo tanto, entonces, ¿qué? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Hay que legalizarlo? ¿Es una droga light, normal, suave o está dentro de las drogas duras? Bueno, mira, yo creo que el problema es que realmente el hecho de que haya mantenido ilegales la droga no ha podido frenar el narcotráfico. No. Todo lo contrario. Sí. El narcotráfico cada vez es un negocio más grande, es un negocio que genera. Fíjate cómo será importante el negocio de la marihuana, que Canadá es el único país que tiene despenalizado tanto el consumo como la producción. O sea, tú puedes producir libremente marihuana en Canadá y puedes consumirla libremente. Puedes comercializarla libremente. Muchas empresas entonces se están metiendo al negocio de la marihuana, bien de manera directa o aliándose, asociándose a empresas que por algún lado tienen que ver con la comercialización legal de la marihuana. Y ese mercado, esas empresas ya generan en Canadá alrededor de $50,000 millones. Sí. Entonces, eso es un negocio. Entonces, el narcotráfico, que es distinto a lo que es la comercialización de la legal de las drogas, el narcotráfico, que es un problema serio en muchos países, en todo el mundo, pero hay países como México donde en realidad es un drama. ¿Tú has metido tu tabaco? Sí, en algún momento de tu vida. No es mi tabaco, solía meterme el tabaco de los otros. ¿El tabaco? No, mira, yo en los años 60, yo era un joven de avanzada, pues yo era un poeta. Bueno, yo todavía soy poeta, pero era joven, ya no soy joven. Yo tenía el pelo largo, la barba, vivía. ¿Estaba justificado que los hippies se metieran marihuana en aquel momento? Bueno, yo no sé si estaba justificado, pero se la metían. Sí, era la moda. Aparte de la moda, era como una manera de rebelarse, de participar en una rebelión, una especie de rebelión juvenil que tenía su expresión, por ejemplo, en Estados Unidos, en las luchas tanto por los derechos civiles como contra la guerra de Vietnam.
y en Francia donde hubo el famoso Mayo francés. Sí. Y luego todo ese movimiento hippie, el movimiento beatnik, que viene de antes inclusive. ¿Y Entonces, cómo podían cambiar el mundo drogado? ¿Cómo se planteaba No, eso? es que yo no Si creo yo me meto que un tabaco, el otro también, todos estamos drogados y cosas, y vamos a cambiar el planeta. No, ¿Cómo se planteaba eso en aquel momento? Eso era una ilusión que uno tenía de que uno estaba representando un florecimiento. Era una especie como de rebelión inocente e ingenua que no tenía ningún destino. No podíamos cambiar absolutamente nada. Claro. Porque además, eso formaba parte, no era la marihuana solo, formaba parte de todo un esquema de una especie de rebelión juvenil, que eso fue cayendo y casi todos esos viejos, ahora son viejos, esos jóvenes se volvieron muchos de ellos conservadores. Ahora son anticonsumo. Bueno, no sé si por lo menos son humanamente conservadores. Sí. No sé, hay mucha gente vieja que consume marihuana. Sí. Entonces, por supuesto, yo consumí mucho. Yo llegué a ser un consumidor de marihuana cotidiano. De cotidiano es todos los días. Todos los días. Todos los días tu tabaquito está de marihuana todos normal. los días. Yo tuve no sé si la suerte o el... Es un viejo malandro. ¿Ah? Un viejo malandro. Bastante. Yo soy un viejo corrido. Yo he tenido la suerte de vivir intensamente. Ah, qué bueno. Eso me parece a mí que yo lo recomiendo a todos. No estoy recomendando que fumen marihuana, que vivan intensamente. Claro. El que quiera fumar marihuana, que la fume, ese es su problema. Pero no te pasaba nada. ¿Sabes que tengo unos datos también que dicen que no existe ninguna persona con sobredosis de marihuana? No existe ningún dato en el mundo que le haya pasado eso. Ni muertes tampoco sobre ese caso. En la época que yo fumaba marihuana de joven, la marihuana que se vendía era muy sana, porque la marihuana ahora pasa por procesos químicos. Esa cosa que llaman crispy, que es un tipo de marihuana que es una marihuana pasar por procesos químicos. Yo la he visto y me acuerdo la marihuana que yo fumaba. La marihuana que yo fumaba era una cosa que olía a hierba. A mis camarógrafos se le está aguando la boca. Tú hablando y ellos están... Después hablamos. Olía a monte, pues a monte de selva, monte. Y tenía semilla. Yo me acuerdo que uno tenía que sacarle la semilla, porque era la planta natural. Imagínate. Venía la planta natural. Ahora no, ahora venden una broma sin semilla, un color raro, casi no huele a nada. Porque eso pasa como con la cocaína. La cocaína no es la coca. Ni siquiera es la cocaína, pero la cocaína es el alcaloide de la coca. Claro. Pero lo que te venden aquí como cocaína y en todos los países donde venden cocaína y consumen cocaína, no es ni siquiera cocaína, es una mezcla que tiene un poquito de cocaína y después te le puedes poner cualquier cosa. Eso es una cosa venenosa prácticamente. Néstor, ¿qué pasaba con esa generación de hippies que consumía, que lo hacía de una manera irreverente contra el Estado, contra el establecimiento? ¿Qué pasa ahora cuando ven este debate? ¿O qué piensan ustedes cuando ven, si de alguna manera, el Estado que se dice ser revolucionario no mete en su agenda el debate sobre, ejemplo, la legalización de algunas drogas, como pasa en el caso de Uruguay? Ni mete la legalización del aborto, ni mete el matrimonio igualitario, porque de verdad, este es un gobierno conservador. Y el PSUV es un partido conservador. Yo tengo un amigo del PSUV que me tiró, se estaba refiriendo a las acciones que tú estabas tomando con respecto a los homosexuales. Entonces él me mandó una cosa pero horrible, de homofóbica horrible. Entonces digo, dale, pero me parece que eso que tú estás diciendo es lo más reaccionario que yo he escuchado. Y entonces él me dijo, no, yo soy un revolucionario. Yo soy el PSUV, no es que el PSUV es un partido conservador, hermano. Tú hablas así porque tú eres militante de un partido conservador. ¿Por qué es conservador el gobierno? Eso tiene razones. Yo lo he pensado mucho. ¿Por qué son tan conservadores? Miren, en Uruguay ya está legalizada la marihuana. Y en muchos países de América Latina está despenalizado el consumo. No está legalizada todavía, pero hay una permisividad, te permiten cierta cantidad que tú puedas tener encima, 5 gramos de marihuana, por ejemplo, en otros países 10 gramos para tu consumo personal. Entonces, ¿por qué ese partido y por qué es un gobierno conservador? Al menos culturalmente, yo no quiero meter en el tema político, claro, para no ofender a mi amigo del PSUV, que alguno de está viendo tu programa. Sí. Pero desde el punto de vista cultural, es un partido conservador, es una sociedad conservadora como la venezolana.
Fíjate lo siguiente. Yo me acuerdo que Chávez insistía mucho en que era católico, en que él es católico. Yo respeto mucho a los católicos, mi familia. Yo no soy católico, mi familia era católica. Mi papá y mi mamá eran católicos. Y yo fui criado en un hogar católico. Y culturalmente lo eres, igual que culturalmente, yo. Sí. Estoy culturalmente cristiano. Sí. Entonces, pero yo no he ido hablando de eso ni diciendo eso, porque cuando tú insistes mucho, cuando Chávez insistía mucho en eso, creo que eso era una manera de buscar una identificación con el pueblo, utilizando... Yo también tengo que identificarme, pero tenemos que identificarnos allá. Vamos a identificarnos y nosotros ya regresamos con otro Para Queima de Noche. Y aquí estoy en el restaurante del Hotel Eurobuilding en el Tigre. Pueden ver todo el movimiento que tenemos nosotros y una cocina impecable en el restaurante del Hotel Eurobuilding en el Tigre. Y regresamos con Para Queima de Noche con nuestro invitado especial, el intelectual Néstor Francia. Néstor, cuéntame una cosa. ¿Tú crees que aquí en Venezuela deberíamos nosotros meter esa discusión y la legalización de la droga se debería dar? Sobre todo para tener ingresos, ¿no? Del punto de vista fiscal, de tener ingresos y también por la parte médica y de alguna manera entrar en ese debate, si se debe o no se debe. Eso es importante lo que tú dices. Yo iba a hablar de eso, del problema económico. Es decir, que hay un mercado de marihuana importante, que hay mucha gente que fuma marihuana, jóvenes y viejos. Incluyéndote. ¿Ah? No, ya no. Yo sé que yo me quedé con mi principio, que era beber caña. Ah, ok. Yo me quedé, yo al final, yo con mi hongo alucinógeno. Ajá. Que en esa época los jóvenes peorados consumí LSD. Coño, chamo, tú eres completo. No, es que yo era hippie. Ah. Yo vivía en ese mundo. Y no tanto, pero también he consumido cocaína. Un poquito. Cuando la cocaína era buena. Bueno, era mejor aderezada. Sí, yo también usaba cocaína con artistas de televisión. Ok. Que conseguían muy buena... ¿Y por qué ese mundo de la bohemia está muy ligada al consumo también de algunas drogas? ¿Por qué? Desde siempre. ¿Pero por qué? ¿Qué razón le buscas tú por Pero eso? fíjate lo siguiente, yo creo, por ejemplo, en mi caso, yo era un joven rebelde, un joven poeta rebelde, y yo sabía, pero había los poetas, que normalmente los poetas han sido borrachos y han consumido sustancias, más allá del alcohol también, y entonces yo me identificaba con eso porque pensaba que era una manera de realizar una cosa que yo quería en la vida. Sí. Yo no me arrepiento de haberlo hecho, ni de nada que he hecho en la vida, porque yo creo que uno debe vivir las cosas intensamente. Lamentablemente hay jóvenes que se dañaron, pues, pero eso creo que se debe más que nada a un problema cultural de la sociedad que el efecto que puede tener la marihuana. Claro, pero entonces, cuando entramos en el tema de la legalización, tú pasas a ver que empresas como Marlboro, que venga y agarre y ya sacó su cajetilla de cannabis, ya le hizo, vamos a decir, producción me puede tener la cajetilla, cómo tiene la presentación, y hay presentaciones de todo tipo de productos en el caso de la marihuana. Bueno, ¿cómo podemos hacer, por ejemplo, cuando se dé el salto al debate hacia otras drogas? Por ejemplo, bueno, si es esa, ¿por qué entonces la cocaína no? Y si es la cocaína no, entonces ¿por qué la heroína? ¿Hasta dónde vamos a llegar nosotros? Yo creo que una diferencia entre la marihuana y esa droga, porque la marihuana es una droga natural, que se viene consumiendo desde hace siglos. Sí. Eso no es una cosa inventada de ahorita. La marihuana se comenzó a consumir en Asia. Te estoy hablando de la edad antigua. O sea, eso no es una cosa... Ese escándalo ahora con la marihuana no tiene nada que ver con la historia de la humanidad cultural, porque la marihuana se consumía en los países del Medio Oriente y en el Asia de hace siglos. O sea, no es una cosa nueva. Y es una hierba, pues, no una droga natural. Las otras drogas, tipo cocaína, heroína, el peligro que hay con esas drogas, que esas son drogas que son químicos. Tú estás introduciendo unas sustancias químicas en tu cuerpo que te pueden causar serios daños en salud. Bueno, pero si en todo caso, si tú buscas la legalización de la marihuana, que es natural, también lo vamos a hacer con los hongos, que son naturales. Pero a mí me parecen esas cosas alucinógenas. Bueno, es que los hongos, fíjate qué pasa con los hongos, por ejemplo. Fíjate lo siguiente.
Los hongos también son consumidos, los indígenas venezolanos consumen una cosa muy fuerte que se llama yopo, que es una hierba que ellos fuman, que tú no te das cuenta cómo lo fuman, es una hierba que ellos se meten por un tubo y en lo que inhalan parece que se les volara el cerebro. Sí. Tiemblan. Y ellos usan eso para una cosa ritual. También los hongos eran utilizados, por ejemplo, por los aztecas para rituales. No era un consumo de entretenimiento recreativo, era un consumo ritual, porque de esa manera ellos podían comunicarse según sus creencias, con sus dioses, con los espíritus que convivían con ellos según su creencia, y con esos alucinógenos y son alucinaciones fuertes. Yo logré a probar hongos y las alucinaciones son fuertes, son distintas. Fíjate la diferencia que hay. El LSD, que es un producto químico, es un producto que te puede llevar inclusive a sentir terrores, a alucinaciones que te aterrorizan. Sí. El hongo no. El hongo tipo peyote, el hongo que se da en la naturaleza, pues el hongo, que tú lo que te produce es una intoxicación. O sea, te da un nivel de tóxico, como los hongos venenosos, te produce un nivel de intoxicación y esa intoxicación te hace alucinar. Ok, ¿qué sería de beneficioso para Venezuela si llega a hacer un debate en la Asamblea Nacional y se llega a aprobar una ley que diga, bueno, hay la aprobación no solo para el consumo, sino para la venta y también para la comercialización e industrialización de la marihuana? ¿Qué tú crees? Hay varios beneficios. Hay beneficio económico. Es decir, el Estado va a comenzar a percibir... ¿Es una industria grande, muy poderosa? Va a ser grande, seguro. Sí. Entonces, inclusive, en países de Venezuela tú hasta podrías exportar marihuana. ¿Y cómo hace el gobierno que le tiene esa calificación los Estados Unidos, que es el país que más consume, pero es el país que de alguna manera también sanciona y dice quién es y quién no es? Entonces, ¿cómo hace Venezuela? Allá en Estados Unidos están despenalizados, en general, en casi todos los estados, está permitido el uso terapéutico de la marihuana. No, y la industrialización en Carolina del Norte sí se puede. Y el consumo también. El consumo mucha plata le produce. El consumo personal está también despenalizado en algunos estados. En Canadá completamente. Y en algunos países de América Latina está despenalizado el consumo. O sea, tú puedes tener 10 gramos de marihuana. Contigo se considera consumo personal, consumo recreativo. Entonces, el otro beneficio es de salud. Porque uno de los problemas con la droga es que está controlado por un sector social que no tiene escrúpulos. O sea, te pueden mezclar una droga con cualquier cosa. Claro. Y sin importarle. Y como no tiene ningún control, porque es un negocio ilegal, cambio, si tú la legalizas, el Estado puede participar en la producción y va a poder supervisar que la gente que consuma marihuana, consume un producto puro, un producto natural. Eso es otra ventaja que tiene. Tienes tanta razón, Néstor, que los presidentes que estuvieron, como el caso de Gaviria, pues que estuvieron en contra en aquel momento y tuvieron la campaña contra el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, hoy en día están a favor de la legalización de la marihuana. Es que precisamente porque sienten también que la batalla está perdida, que esa no es la vía. Es lo que yo te decía. El narcotráfico ha crecido. Tú con penalizarlo no has logrado nada. No, y ahora que los narcos quieren tener control de lo grande y lo pequeño, hasta del detal, de todo, quieren tener control porque completo. Además los narcos son una fuerza muy importante porque controlan sectores políticos de la sociedad, o sea, controlan militares. ¿Es Venezuela un país narco o un narcoestado, así como lo quieren calificar algunos? No, yo no creo. Así tipo mexicano, tipo... No, es que tampoco México es un narcoestado. En México lo que hay es una especie de estado paralelo, que son esas mafias, pero de llegar a poner presidentes, a llegar a poner gobernadores, eso, claro. De estar dentro del Estado, ¿crees que Venezuela? Manejan jueces. Yo no sé, se dice que ahí... En el Estado Sucre consiguieron ahorita... y yo tengo una vinculación con el Estado Sucre porque mi mamá es del Estado Sucre y sobre todo en esa zona donde pasa la droga, que la pasan hacia el Caribe, y llevaron un gran sembradío de marihuana, no sé qué cuántas matas consiguieron y cuánto habrá en esa selva. Eso no había pasado, y sobre todo en el oriente del país se suponía que podía estar en La Guajira o algo cercano se había conseguido, pero para allá, ¿hasta dónde ha llegado? ¿Eso no te preocupa? Bueno, sí, me preocupa sobre todo por la falta
de transparencia. Es decir, esa información se maneja en Venezuela de una manera que puede finalmente favorecer a sectores muy poderosos que están por detrás de esas actividades. Te agarran 3 pendejos, te los meten presos, y allá atrás unos militares o unos políticos con bastante poder que están detrás de esos negocios. Entonces, eso es lo que me preocupa a mí. De verdad, esas capturas y eso acaban con ese problema. Y a mí me preocupa que ya se nos fue el tiempo. Vamos nosotros a nuestro último negro con Néstor Francia. ¿Nos queda qué? ¿Nos queda poquito? Sí, nos queda poquito. Bueno, vamos y regresamos porque tenemos otro tema fundamental en esto que tiene que ver con lo que está pasando en los Estados Unidos y el tema del aborto. Tenemos que aprovechar al máximo a Néstor Francia con estos temas. ¿Quieres disfrutar de una rica comida, de un buen vino o un buen trago? Tienes que venir al Eurobuilding Express El Tigre. ¡Salud! Y continuamos nosotros con Para Queima de Noche. Bueno, seguimos con nuestro invitado Néstor Francia y tenemos que aprovechar lo máximo con Néstor porque hay unos temas que son difíciles de abordar con otro tipo de invitados y tenemos que aprovechar a Néstor porque esto no es fácil tomarlo como lo hace con toda la seriedad, la profundidad y el contenido que le mete Néstor a estos temas. Fíjate que más allá del debate que hay en los Estados Unidos sobre la cuestión del tema sobre el aborto, yo quiero hablar sobre el caso de Venezuela y específicamente lo que a mí me ocurre como alcalde. Yo tengo aquí una cantidad de muchachitas que están pariendo en los hospitales de, 12, 13, 14, 15 años y muchachitas donde nosotros hemos tenido que darle hasta recomendaciones de los nombres en la prefectura. Poner un listado de nombres en la prefectura porque, una muchacha que no sabe ni siquiera dónde está, ella ni siquiera tiene la visión de qué nombre le va a poner a su hijo y para qué le va a ser útil, o qué es lo que está haciendo con ese niñito. Pues si preparada para ser madre. Claro, eso es lo primero, ¿no? Que ni siquiera están preparadas para eso. Entonces, aquí sale el tema del aborto, la decisión de la mujer, o en todo caso la suspensión del embarazo, porque la palabra aborto está como muy satanizada. Entonces pongámosle la suspensión del embarazo. Yo estoy planteando que nosotros hagamos una discusión para que esto sea legal y se lo pueda hacer cualquier ciudadana a la edad que sea, al momento que sea, siempre y cuando esté antes de los 3 meses. ¿Qué plantea Néstor Francia? ¿Qué plantea en este caso? ¿Por qué en Venezuela ese debate no se da? ¿Por qué también dentro de esto no se hace? Fíjate, por ejemplo, pasa cosas en Venezuela. Este es un país tan conservador, donde hay temas. ¿Tú crees que en Venezuela no hay curas pederastas? Sí hay. Debe haber muchísimo. No hay ni una denuncia. Pues hay en todo el mundo. No hay ni una denuncia en Venezuela, porque es que el poder del catolicismo conservador en Venezuela es muy fuerte. Entonces, la gente no se da cuenta de eso. Pero en toda América Latina se están discutiendo esos temas. Prácticamente el único país donde eso no se discute es Venezuela. Es una cosa como atrasada, una cosa que da pena tener que un país no discuta temas que se están discutiendo en todo el mundo todos los días. Pero no será porque esos temas se discuten allá porque los otros los han resuelto. Tema del agua, tema del aseo urbano, tema de los servicios, el tema de la comida, y esos temas los resuelven y entonces... Debe haber algo de eso, yo creo que sí es posible que haya algo y entonces de eso. nosotros estamos ubicados en otros temas y esto pero no le yo paramos. fíjate, por ejemplo, esos temas se discuten en otros países de América Latina que también tienen problemas de ese tipo. Eso es cierto, totalmente cierto. No es que entonces nosotros estamos aquí sin agua, sin luz. No, en toda América Latina está llena de tienen los mismos problemas. Tienen los mismos problemas en todo el continente. Y hay países, por ejemplo, donde ya, por ejemplo, Costa Rica, Uruguay, donde ya, por ejemplo, el problema de la marihuana se está discutiendo y se ha aprobado de penalizar ciertas, por ejemplo, el uso terapéutico. En casi todos los países de América Latina está permitido el uso terapéutico. Entonces, fíjate, por ejemplo, el caso del aborto. Yo le comentaba ahorita que estábamos sentados ante el programa con Rosana y con tu hijo Sandino, tu esposa Rosana. Yo le comentaba que a mí no me gusta el aborto. Si tú me preguntas a mí, si una amiga mía sale que estaba y me pregunta, Néstor, ¿qué piensas tú? Estoy en estado y quiero abortar. ¿Estás enferma? No. ¿Te violaron? No.
entonces yo quiero que tú tengas a ese muchacho. Pero si tú decides no tenerlo, te apoyo. Claro. No solamente que te voy a apoyar, sino que estoy de acuerdo que tú tienes esta decisión. Entonces yo estoy de acuerdo con la declaración del aborto más allá que me guste bien, no el hecho. ¿Por qué? Porque son muchos problemas que están vinculados a eso. Un problema social, eso que usted está planteando. El embarazo precoz, que es un problema grave en Venezuela. Grave. En Venezuela eso es, y no tanto, porque si una mujer sale en estado, es porque puede salir en estado, ¿verdad? No es que sea contra natura que una niña salga en estado. No, lo que es culturalmente en un país como este, porque aquí las indígenas parían a los 14 años. Y las no indígenas también. ¿Cómo hacíamos, por ejemplo, con las abuelitas, aquella santa abuelita que parió a los 13 años? Y tenía entonces 13, 14 hijos. Entre indígenas era normal. Era la edad de casarse, a los 14 años, entre los cariños. Pese a que no es un problema simplemente ideológico. Las mantuanas también. Es un problema social, cultural, de que aquí la sociedad, una muchacha de 14 años, primero es estigmatizada. En segundo lugar, no se ha preparado en la vida para la dificilísima función de ser madre. ¿Entiendes? Entonces es un problema social, problema económico, social económico. Personas, mujeres que tienen 3, 4 hijos, se les montan, como dice ahí, porque a veces son gente irresponsable, hombres irresponsables, y tal vez ella también un poco. Entonces preñan a la mujer, se van. Entonces esa mujer que está pasando trabajo para crear 4 muchachos, le viene otro en camino. Después está, por supuesto, los casos ya de que son terapéuticos, ¿verdad? Que corre peligro la vida de la madre. Los casos... Sí, pero la iglesia, por ejemplo, dice, y los más conservadores dicen que eso es una responsabilidad de la persona. Que la persona, tú lo puedes, eso echándote agua y no tengas sexo, prácticamente. No tengas sexo y con eso está bien. ¿Qué tú opinas de eso? Pero lo que pasa es que eso es lo que yo digo. Una cosa es lo que tú piensas del mundo y otra es lo que el mundo es. O sea, tú no puedes, si por mí fuera, yo hiciera magia y no sale una muchacha más nunca preñada que si no tiene la edad para hacerlo. Pero yo puedo pensar lo que sea, pero eso pasa. Eso sigue pasando, pero en Venezuela mucho, pues. Entonces, sigue habiendo pobreza. Y en el caso de la educación, ¿qué responsabilidad le tienes ahí? En el caso del sistema educativo, que no habla sobre el tema. En el caso de los padres, que todavía muy modernos para alguna cosa, pero muy conservadores para otra. ¿Qué tú opinas? Un papá le dice a una muchacha, cuando tenga la primera regla, entonces cuídate. O el muchacho también cuídate. Pero más allá de la palabra cuídate, ¿qué significa eso? El teléfono tiene muchas cosas. Tiene una gran responsabilidad en eso y la cuida también. Porque yo, por ejemplo, a mis hijas, que ya son unas mujeres de más de 30 años, las más pequeñas, cuando estaban chiquitas, jóvenes, pues, 14 años, yo les hablé muy claro sobre ese tema. Y le hablé de los métodos anticonceptivos. Porque para que se cuidaran. Pero hay un método anticonceptivo que es abortivo, que es la pastilla del día después. ¿Por qué ese método no es suspendido? Porque si está suspendido, porque si el embarazo, el aborto está aquí prohibido en Venezuela, porque existe eso en todas las farmacias. Pero vaya a cualquier farmacia del país y usted va a conseguir la pastilla del día después. Es un anticonceptivo, pero que tiene una función abortiva. ¿Es abortivo? Ahora, fíjate, por ejemplo, los curas no comen huevos, pues eso es un aborto de gallina. Claro, exactamente. Porque claro, el problema es que, mira, ¿con qué moral va a hablar una iglesia de esos temas que quemaba a las mujeres porque eran brujas simplemente porque no se sometían a los dictados de la sociedad? Que santificaba el hecho de que el hombre era prácticamente dueño de la mujer desde la Edad Media hasta comenzado el siglo XX. Era el dueño de la mujer, hasta el punto de que... De que salió la costilla. No, primero, en la Biblia... En la escritura. La Biblia es un libro machista, pero terrible. O sea, la mujer tratada muy mal en la Biblia. Y además, el tema de considerar a la mujer como propiedad tiene una manifestación muy particular en los países hispanos, que es que la mujer es de María de González. Sí. Eso viene del patriarcado del siglo XIX, Teresa de Fernández. O sea, porque la mujer era propiedad del hombre. Eso lo santificaba la iglesia. Más sabroso ese de ella. ¿Ah? Más sabroso ese de ella. Bueno, no, que ella, yo no sé, yo soy de mi esposa. Pero, más sabroso ese de yo lo acepto mansamente porque me conviene. Bueno, fíjate, en el caso, por ejemplo, ya terminando nuestro programa el día de hoy,
En el caso, por ejemplo, de aquí de las leyes, ¿qué tú le propones en ese caso de la suspensión del embarazo? ¿Qué tú propondrías para Venezuela? ¿Qué tú crees que deberíamos que legalicen hacer? el aborto y que le permita al gobierno primero controlar una cosa, porque el tema sanitario es otra cosa. Aquí mueren muchas muchachas porque se hace práctica intentando práctica mata con abortiva huevo, con gente desautorizada, ¿entiendes? Fíjate que, por ejemplo, en este caso de Estados Unidos, hubo una demanda de una clínica de abortos muy prestigiosa ya, contra el Estado, uno de esos estados, no recuerdo cuál, que quería prohibir el aborto. Y de ahí viene la decisión de la Corte Suprema. Sí, ahí viene la decisión. La decisión. Después hablaremos de ese tema, porque esa mujer que tomó la decisión está media crazy. Bueno, fue la que lo hizo, después se metió evangélica, después se metió antiaborto. Y nuestro amigo Trump, que metió 3 jueces conservadores allí. Ya llegamos al final de nuestro programa. ¿Qué les pareció? Para Queima de Noche. Excelente nuestro invitado el día de hoy. Nos vemos el próximo domingo. Chao.